Ahora, de diabetes. Vamos a tratar de hacerlo como aplicable para que no se aburra. Y es un tema un poco más tedioso, pero que a mí me gusta bastante y por eso trato de explicarlo simple. La diabetes en sí es un conjunto de alteraciones metabólicas caracterizado por hiperglicemia. O sea, cuando alguien le dice, tengo diabetes y me baja el azúcar, ojo, eso no es diabetes, o se está tomando una vitamina de más que hipoglicemiante, pero ese niño no tiene diabetes, por si acaso. Ahora, lo que ocurre en la diabetes es que tengo un problema entre la glicemia y la insulina, o sea, eso está desregulado. La diabetes tipo 2, que es la más frecuente de los adultos, lo que se produce inicialmente es una resistencia a la insulina, es decir, la cantidad de insulina que tengo que producir para metabolizar cierta cantidad de glucosa empieza a ser cada vez mayor porque hay resistencia a nivel para que esta insulina actúe en los tejidos periféricos. Entonces, como primer signo de insulina resistencia me aparece la acantosis nigricans, algunas estrías, pero la acantosis nigricans inicialmente. Eso antes se pensaba que era exclusivamente del adulto, y la diabetes tipo 1, que es cuando el páncreas se inflama, se enferma, se destruyen los islotes pancreáticos, las células beta dejan de producir insulina y hay hiperglicemia por déficit. Si se fijan, la fisiopatología es completamente distinta. Antes se pensaba que lo primero que expliqué era la diabetes tipo 2 y lo segundo es tipo 1, que era del niño, y la diabetes tipo 2 era del adulto. El punto es que ha aumentado tanto la obesidad infantil que hay diabetes tipo 1 que parten en la infancia. Entonces, ya no es exclusivamente diabetes tipo 1 del niño, diabetes tipo 2 del adulto, sino que podemos tener diabetes tipo 1 debutando a los 20 años o diabetes tipo 2 debutando a los 13 años en pacientes muy obesos. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los criterios diagnósticos de diabetes en general? Una glicemia mayor o igual a 200 con síntomas clásicos de diabetes. Ahí no necesito dos exámenes, solo con eso ya tengo el diagnóstico de diabetes. ¿Cuáles son los síntomas clásicos? Las triadas: polidipsia, poliuria, polifagia, o polidipsia, poliuria, baja de peso. ¿Ya? Eso es el diagnóstico independiente de que tengo o no una segunda prueba. ¿Ya? Otro criterio diagnóstico, pero después necesito dos: una glicemia de ayuno mayor o igual a 126. Puedo tener dos glicemias de ayuno sobre 126, o puedo tener la glicemia de ayuno sobre 126 más una PTGO, que es la prueba de tolerancia oral a la glucosa, que se hace con 75 gramos de glucosa alterada, que es sobre mayor o igual a 200, la PTGO. ¿Ya? Ahora, la hemoglobina glicosilada se usa en otros países como criterio diagnóstico. En nuestro país no la usamos como criterio diagnóstico, sino que la usamos en los niños obesos para ver qué tan próximos estamos a desarrollar diabetes, porque no la tenemos estandarizada como examen diagnóstico de diabetes. Si yo tengo un niño en tratamiento por obesidad, insulinoresistencia, usando metformina, yo le mido la hemoglobina glicosilada, lo normal es que tenga bajo 5.3. Si ese niño tiene 6.3, yo le digo, mamá, o sea, estamos casi al borde de la diabetes. Si usted no hace un cambio de vida drástico en el niño, en la familia, eso en un par de meses va a ser diabetes. Para eso lo usamos, ¿ya? Ahora, entre medios tenemos lo que se llama glicemia de ayuno alterada, ¿ya? Entonces, la glicemia normal bajo 100, sobre 126, criterio de diabetes, si yo lo junto con otro diagnóstico, y entre 100 y 126, glicemia de ayuno alterada, ¿ya? La intolerancia a la glucosa es la prueba de tolerancia oral a la glucosa, que dijimos sobre 200, diagnóstico de diabetes, lo sumo con otro criterio. Si lo tengo bajo 140, es un examen normal, y entre 140 y 200, o bueno, 199, es intolerancia oral a la glucosa. Si yo tengo un paciente obeso, lo primero que se me va a alterar es la glicemia de ayuno, luego se me altera la prueba de tolerancia a la glucosa, luego aparece insulinoresistencia, luego aparece diabetes. ¿Ya? ¿Cuál es la gracia? Que la glicemia de ayuno alterada, la intolerancia oral a la glucosa, la insulinoresistencia son todos diagnósticos reversibles, con estilo de vida saludable, con actividad física, pero la diabetes aparece y aparece, o sea, eso ya no es reversible y obviamente comienza toda la cascada posterior de daño de microvasculatura, con retinopatía, con nefropatía, con patologías de pequeños y de grandes vasos, infarto en edades precoces, etc. O sea, por eso es tan importante hacer que la familia y el niño, si es más grande, tome conciencia de la enfermedad, porque las etapas previas son manejables, reversibles, la etapa de diabetes en adelante ya no. ¿Ya? Ahora, en cuanto a la clasificación, estos son los criterios de diabetes en general. ¿Ya? Se clasifica en diabetes tipo 1, la que es por enfermedad pancreática de los islotes pancreáticos, no hay producción de insulina. Diabetes tipo 2, en donde el páncreas sí produce insulina, solo que hay una resistencia a la acción de esa insulina.
Otro tipo de diabetes, que es su tercera clasificación, que ahí incluye la diabetes gestacional, la diabetes por fármacos, algunos síndromes que dentro de su patología llevan la diabetes, como algunos síndromes policelulares autoinmunes, por ejemplo, que son varias patologías endocrinas que son autoinmunes. Por ejemplo, hay pacientes que tienen diabetes, hipertiroidismo o hipotiroidismo y enfermedad celíaca. Entonces, esos son otros síndromes que llevan entre ellos, entre sus componentes, las patologías autoinmunes. Y la diabetes gestacional, que es otro tipo de diabetes. Ahora, la diabetes tipo 1 representa el 5 al 10% de todas las diabetes y en los niños es el 90% de la diabetes. O sea, es mucho más frecuente la diabetes tipo 1 que se presenta en el niño en comparación al adulto, ¿ya? Obviamente la incidencia varía en distintos países, los países que tienen menor prevalencia tienen menor subdiagnóstico y el diagnóstico 1 llega de forma más tardía. Mayor incidencia en invierno, no se sabe por qué, se piensa que puede ser lo mismo como otras enfermedades, o sea, postvirales. Un cuadro infeccioso hace que se desencadene la enfermedad, pero que el paciente ya portaba, solo que faltaba como el gatillante final, ¿ya? No hay diferencia en el sexo femenino versus masculino y ha habido un aumento con el tiempo y también con la pandemia que todavía es de causa desconocida. Ahora, ¿cuál es la etiología de la diabetes, de la diabetes tipo 1 o autoinmune? Por lo general la autoinmunidad, pero inicialmente tiene que haber factores genéticos, factores que no están claros del todo, pero sí hay muchos anticuerpos que se ha visto que se heredan de forma familiar. Y de hecho todo paciente con diabetes tipo 1, uno le pide anticuerpos antipancreáticos. ¿Y cuáles son los anticuerpos? Anticuerpos antidiabetes. Lo que se pide son todos los anticuerpos que ahí están mencionados, ¿ya? Y hay otro grupo que no tenemos causa, pero en el fondo la mayoría van a ser por inmunidad mediana, ¿ya? Ahora, la historia de la diabetes tipo 1 también tiene su evolución, al igual que la diabetes tipo 2, solo que como es al momento del diagnóstico un déficit absoluto de insulina, el debut suele ser más agudo, pero en general, si uno pudiese evaluar la cantidad o la efectividad de ese páncreas en la producción de insulina, uno vería que ya la producción viene fallando desde antes, no simplemente al momento del debut del diagnóstico. El cuadro clínico es súper característico, este es un diagnóstico que es una emergencia. Si yo estoy trabajando en atención primaria, este paciente tiene que hospitalizarse sí o sí y debe hospitalizarse en una UCI pediátrica. Porque por lo general, cuando un niño debuta con diabetes tipo 1, como el déficit de insulina es absoluto, voy a tener cetoacidosis diabética. Ya cuando no tenemos insulina, el cuerpo no puede usar la glucosa como metabólico, o sea, como reserva energética, como metabolito para las distintas cascadas y producir ATP. Entonces lo que el cuerpo tiene que hacer es usar los ácidos grasos, o sea, saltarse esa vía metabólica que usa la insulina y usar otra vía metabólica. Ahora, al usar los ácidos grasos como reserva energética, como fuente de ATP, de partida es una fuente, puede ser menos efectiva, porque produce menos ATP, pero a la vez se produce ácido láctico, y ese ácido láctico es la que nos va a producir acidosis metabólica, ¿ya? Entonces, en el fondo, es un cuadro grave que se va a manifestar con polidipsia, poliuria, baja de peso, micturia, eso como crónico, como de las 2 semanas previas, una baja de peso, decaimiento, pero en la etapa ahí aguda, cuando está presentándose el paciente, se va a ver muy deshidratado, va a tener cetoacidosis. Y como síntoma de cetoacidosis, acuérdense que lo primero que presenta el niño es dolor abdominal, o sea, un dolor abdominal bien intenso, bien exquisito, pero uno le toca el abdomen y no tiene signos de irritación peritoneal, es como un abdomen muy sensible, pero que no sé qué es. Y después, obviamente, este paciente puede tener incluso la respiración acidótica de Kussmaul, que es esa respiración profunda, con alta expansión torácica en el fondo, ¿ya? El manejo, como es un paciente grave, es un manejo multidisciplinario, o sea, lo primero es tener la sospecha en el diagnóstico y ahí hemoglucotest, todo paciente que no sepamos bien qué tiene, porque claro, decir después tiene una hemoglucotest en 400, todos se van para la cetoacidosis diabética y todos somos generales después de la guerra. Pero la idea es un dolor abdominal muy raro, una insuficiencia respiratoria pero sin tos productiva, sin coriza, hemoglucotest. Una baja de peso sin causa, hemoglucotest. O sea, siempre es mejor tener un hemoglucotest de más que un hemoglucotest de menos. Y un examen no tan invasivo comparado con miles de otros exámenes. O sea, no lo estamos irradiando, le estamos pinchando el dedo para tomar una glicemia capilar, ¿ya? Entonces, el manejo siempre va a ser multidisciplinario. La idea es llegar al diagnóstico precozmente, porque si yo tengo un paciente que debuta con cetoacidosis diabética, o sea, con diabetes tipo 1, y lo pillo al debut solamente con cetosis, es decir, con producción de cuerpos cetónicos, pero no en acidosis,
este paciente va a tener una estadía por UCI mucho más corta, va a pasar rápidamente a sala, etc. ¿Ya? Acuérdense que los ácidos grasos, cuando yo los uso en la producción de energía, genero cuerpos cetónicos y después esos cuerpos cetónicos me generan cetoácidos. Entonces, al paciente lo puedo pillar solamente con cuerpos cetónicos y va a tener una cetosis diabética, o sea, va a ser un debut de diabetes, pero con cetosis, o si lo tengo con cetoacidosis, eso me va a dar mayor gravedad. ¿Ya? Entonces, en general, en la diabetes tipo 1 es súper importante la alimentación, y aquí está el concepto de que esta alimentación es individualizada y debe haber poca variación respecto al previo del paciente, porque si yo hago un régimen muy estricto, ese paciente me va a seguir un tratamiento, ¿ya? Obviamente eso es. Y va a ser el paciente más controlado de la vida. Entonces lo que ahora se usa, en cuanto a la insulinoterapia, es usar insulina con esquema basal y bolo. No sé si tienen algún conocido con diabetes tipo 1, pero antes los pacientes tenían estrictamente 60 gramos de hidrato de carbono al desayuno, que puede ser un pan, un yogur, y sería 80 o 70, si es más grande, gramos de hidrato de carbono al almuerzo, que incluía 2 deditos de arroz y el resto era proteína, lechuga y lo que quisiera, pero que no tuviera hidrato de carbono, y lo mismo para la once, lo mismo para la cena. Hoy en día lo que uno hace es, en base al peso del paciente y en base a su control glicémico, calcularles insulinosensibilidad y calcularles ratio, ya que son conceptos que en el fondo lo que significa ratio es cuántas unidades de insulina requiere ese paciente para metabolizar una determinada cantidad de hidratos de carbono. Entonces, lo que sí se exige del paciente es que aprenda a contar hidratos de carbono. Por ejemplo, esto lo tienen que aprender. Un pan me aporta 60 gramos, una taza de arroz, 4 dedos son 40 gramos de hidrato de carbono, una fruta tamaño promedio, no gigante, me aporta 15 gramos de hidrato de carbono. Entonces, si el niño sabe que su ratio es 15 y su sensibilidad, por ejemplo, es 50, estoy inventando valores, que son valores que uno calcula, si el niño tiene, o sea, dice, hoy día está de cumpleaños mi hermano, me voy a comer un trozo de torta, me voy a tomar un vaso de bebida, 2 vasos de bebida probablemente, me voy a comer estos pastelitos, me suma en total 60 gramos de hidrato de carbono, y si su ratio es 15, él dice, para esto que voy a comer necesito 4, los 60 lo divido por 15 y me necesito 4. Porque antes, ¿qué hacían los niños? No crean que no se comían los 60 gramos de hidrato de carbono, o sea, se comían igual, pero se pinchaban una unidad, que era lo que tenía su esquema, ¿ya? Y la sensibilidad es cuando uno corrige, porque lo ideal es que el paciente tenga un tiempo intrarrango, o en el fondo sus glicemias estén lo más parecido a los pacientes sin diabetes, que es entre 70 y 180, ¿ya? Entonces lo que uno le calcula con la sensibilidad es, aparte de lo que me voy a comer, supongamos que tengo una glicemia de 250 y quiero quedar con 150. Entonces, de 150 a 250 estoy pasado en 100, ¿cierto? Y si tengo una sensibilidad de 50, me tengo que poner 2 unidades extra para corregirme, más las 6 que por ratio calculé por mi comida. Entonces yo le aseguro que ese paciente se pone 8 unidades de insulina y va a estar súper compensado, aunque se dio el tremendo banquete de cumpleaños. ¿Ya? Esto es como para que tengan idea de cómo funcionan las insulinas. Todo esto que estamos hablando es de la insulina, los bolos, que en general son de insulina rápida, ultra rápida, novo rápido, etc. Y además hay que ponerle insulina basal, que es la insulina que todos tenemos estándar en el plasma, y ellos se la colocan en la mañana o en la noche, y esta insulina puede ser en base a Lantus. Ya no se usa NPH como antes, que se la usan más los adultos hoy en día, los niños usan Lantus o suelen usar más insulina tresiva, que son insulinas que no tienen pic y los valores son estables, y eso les permite estar mucho más compensados, ¿ya? A lo que voy con todo esto es que ustedes tienen que tener como el concepto de que ya la insulina, o sea, la diabetes tipo 1 como patología crónica es mucho más amigable para el paciente, ¿ya? Sí implica obviamente muchos cambios en el paciente, aprender a contar hidratos de carbono, andar con una unidad refrigerante y sus lápices en el bolso, pero en el fondo no significa que no pueda comerse una colación, o sea, una convivencia, ellos más o menos calculan y se inyectan su insulina. O sea, sí tienen que inyectarse. Obviamente hay sistemas más sofisticados como las famosas bombas de infusión de insulina, que como que tú le avisas a la bomba que le colocas 60, es el mismo sistema, y el sistema se dispara solo, tú lo tienes que pinchar. Pero en sí es mucho más llevadero hoy en día que hace 50 años. ¿Ya? O sea, créanme, hay niños de 2 años que van al colegio, y la idea es que el niño se reintegra, una vez que se hace el diagnóstico, se reintegra su vida lo más pronto posible. Porque solo así voy a saber realmente cuánto metaboliza y cuánto requiere de insulina, porque si lo tengo
un mes completo en cama y después ese niño sale a jugar, pero el ejercicio me va a hacer una hipoglicemia terrible que yo antes no había podido pesquisar. El conteo de hidratos de carbono sí es muy de nutricionista y esto el paciente lo tiene que aprender sí o sí para que pueda tener un esquema variable de insulina y no un esquema fijo. El esquema fijo es el que todo paciente odia en el fondo. Y en cuanto a la forma de administrar insulina, también ha cambiado. Ahora existen lápices que uno los programa, o sea, 5, 0, bueno, los niños más pequeños usan de 0,5 en 0,5, los niños más grandes usan de 1 en 1, pero ya no hay que sacar la insulina de la jeringa, programar las 2 unidades y pinchársela, sino que solamente se carga el cartridge al lápiz y se van administrando. ¿Ya? Lo mismo que como yo me mido la glicemia, están los hemoglucotest, sí importantes, pero también existen los famosos freestyle, son sensores que van acá al espacio subcutáneo y esos freestyle se conectan con un programa a los dispositivos móviles. Entonces los niños se pasan el dispositivo, se pasan el sensor que trae el equipo y se mide, por ejemplo, cuánta glicemia capilar tienen tus comidas. Entonces la idea es que ellos, en vez de tomarse 8 a 10 hemoglucotes diarios, se tomen el preprandial, el pre-comida, significa preprandial, y con eso sepan cuánta insulina ultrarrápida tienen que ponerse, y el postprandial en el fondo se confirmen o se midan con el sensor. ¿Ya? Esos sensores se colocan, a ver, serán como un dispositivo que es como de 2 centímetros de diámetro, queda en el brazo, se pueden bañar, hacer una vida completamente normal, y se cambia cada 15 días. ¿Ya? De hecho, hace poco están codificados por FONASA también, pero eso les permite a los niños tener una vida como mucho más llevadera. ¿Ya? Todo ese seguimiento es de manejo del especialista. A uno como pediatra le va a tocar hacer el control sano de ese niño, o sea, asegurarse que pese su diabetes, ese niño crezca, ese niño tenga sus vacunas, etc. O sea, eso sí tenemos que hacerlo, pero obviamente tenemos que tener conocimiento en general de la patología, porque si nos quedamos atrás va a pasar que la mamá sabe más que uno de la patología y cuando nos pregunte algo no vamos a saber qué responder. Lo que sí o sí tenemos que saber es la cetoacidosis diabética, es decir, cuando el paciente debuta de esta forma grave. ¿Ya? ¿Y qué es la cetoacidosis diabética? En el fondo es una presentación del debut de una diabetes tipo 1. ¿Ya? O puede ser un paciente tipo 1 conocido, pero que se nos ha descompensado. Y en general, casi siempre eso ocurre cuando el paciente es adolescente, porque se va a la casa de los amigos y no se quiere pinchar, le da vergüenza inyectarse allá. O sea, no tiene todavía aceptado su enfermedad y ahí va a debutar o sea, no va a debutar con diabetes porque ya la tiene, sino que va a decompensarse con una cetoacidosis diabética. ¿Ya? Ahora, la cetoacidosis diabética se diagnostica con estos 3 pilares que están acá. Hiperglicemia, que son mayor o igual a 200, una acidosis metabólica, que tiene que estar dada por un bicarbonato bajo 15 o un pH bajo 7.3, y ahí, según esos rangos, esa cetoacidosis puede ser leve, moderada, severa, según el grado de pH y de bicarbonato, y cetonemia positiva o cetonuria positiva. ¿Ya? Esos 3 pilares me hacen el diagnóstico de una cetoacidosis diabética. ¿Ya? Ahora, en la fisiopatología es un poco lo que yo les contaba, en el fondo tengo un déficit absoluto de insulina, por lo tanto voy a tener hiperglicemia. Si tengo hiperglicemia, pues se nos van a activar como los mecanismos contrarreguladores de esa hiperglicemia, porque en el fondo no voy a poder utilizar esa glicemia, esa glucosa como reserva energética, voy a tener que echar mano al ácido graso, y al echar mano al ácido graso voy a tener producción de cetoácidos, por lo tanto cuerpo cetónico positivo y acidosis metabólica. ¿Sí? Ahora, los factores de riesgo es de un paciente que debute con diabetes a muy corta edad, más riesgo de cetoacidosis diabética. Cuando tengo retraso en el diagnóstico, otro factor de riesgo. Impecable sería pillar un paciente con polidipsia, poliuria y una glicemia sobre 200, y uno puede diagnosticar una diabetes tipo 1 solo con esos síntomas, sí, pero hay que sospecharlo. Entonces, muchas veces uno ve cuando ingresa a los pacientes con diabetes tipo 1 que uno va a la historia y resulta que lo consultaron 3 o 4 veces. En realidad ahí como que uno dice, pucha, nadie lo sospechó, si no ese paciente se hubiese evitado el paso por una UCI pediátrica. ¿Ya? Y los pacientes que tienen baja prevalencia de diabetes tipo 1 obviamente tienden a sospechar menos diabetes como que es menos conocido. Y en los pacientes conocidos lo más frecuente es que aumenta la insulina. O bien que sea un paciente más tostado de la vida, pero que siempre son pacientes que por eventos familiares, por vergüenza, por irse a quedar a casa de un primo o de un amigo, omiten la dosis de insulina y hacen la cetoacidosis diabética. ¿Ya? Entonces, en el tratamiento, esto sí o sí tenemos que empezarlo donde estemos. Estemos en Conti, estemos en Colbún. Siempre uno tiene que tener el concepto de que ese paciente hay que empezarlo a hidratar de forma precoz, urgente,
porque si yo no lo hidrato, la acidosis va a ser cada vez mayor, y acuérdense que la acidosis después insuficiencia respiratoria, no funciona la droga vasoactiva, alteración en la mecánica cardíaca, en el fondo el descalabro metabólico después cada vez va a ser mayor si yo no empiezo el manejo. Y solo corrigiendo la deshidratación muchas veces el pH mejora y mejora bastante, ¿ya? Entonces, obviamente también el manejo lo que busca es prevenir las complicaciones, como pueden ser el edema cerebral, que eso también es súper importante. Entonces, en el manejo inicial del servicio de urgencia, acidosis respiratoria, raro, paciente con baja de peso, paciente con dolor abdominal sin causa, hemoglucotés, es decir, sospechar el diagnóstico. Respiración acidótica y nada, hemoglucotés al tiro también, ¿ya? Llega el paciente a la urgencia, tengo que evaluar cómo está el compromiso de conciencia, como en el fondo el ABC de la reanimación. Y en base a eso yo actúo. Ahora, si el paciente en general va a estar polimnéico, con su respiración acidótica, no amerita asegurar vía aérea porque va a estar respirando espontáneamente, solo que sí va a requerir un manejo. Lo puedo apoyar con oxígeno si está muy polimnéico, y lo que yo inicio es mi hidratación. Eso es lo principal. Entonces, para eso instalo 2 vías venosas periféricas y le administro bolo solo si el paciente está en shock, ¿ya? Y el bolo es la cantidad estándar, 20 ml por kilo, que el cardiópata 10 ml por kilo. Si el paciente está en shock, ese volumen no se descuenta del volumen que uno después le calcula, sino que se da más. Y si el paciente no está en shock, sí uno debiera descontarle ese volumen, ¿ya? El tema de un bolo de suero fisiológico en el paciente en shock es a chorro, o sea, es apretar o colocarle de esos compresores que comprimen el matraz, o bien alguien que lo apriete así con la mano rápidamente, ¿ya? Luego, esa es la primera, el bolo, ¿verdad? Después viene, si el paciente no está en shock, en el fondo yo le puedo pasar un bolo de 10 ml por kilo y ya es más lento, en 30, 60 minutos, en general 30, 45 minutos. Y después yo tengo que calcular cuánto déficit de volumen tiene ese paciente. Y para eso tengo que decir para deshidratado leve, moderado, severo. Y esto en general no es que sea al ojo, sino que es como con experiencia clínica. Tengo un paciente taquicárdico, muy taquicárdico, hipotenso, eso es un signo de shock, así que ese paciente está deshidratado severo. Tengo un paciente que está polimnéico, con la mucosa seca, llanto sin lágrimas, probablemente esté moderado. Y un paciente que tenga, por ejemplo, un buen tiene capilar, pero solo la lengua se aburra, me calza más una deshidratación leve, ¿ya? Obviamente hay muchos otros signos de deshidratación, como el turgor de la piel, los ojos hundidos, si tiene o no tiene diuresis, el peso, o sea, si yo tengo un niño que pesaba X y hoy día respecto a ese X me da una diferencia de peso de un 6%, yo digo es una deshidratación moderada por pérdida de peso, pero no siempre voy a tener los pesos para compararlo, ya a no ser que tenga un niño de 1 año, que en general ellos tienen un peso mucho más frecuente. Entonces, yo digo, está deshidratado leve, moderado, severo. Si es deshidratación leve, en general yo digo que le falta un 3 o un 6% de agua a ese peso. Si tiene una deshidratación moderada, le falta un 6 o un 9, y si tiene una deshidratación severa, le falta un 10% o más de déficit de agua, ¿ya? En general, uno tiene que, en un paciente con cetoacidosis diabética, reponer el agua de los requerimientos, que eso se hace por Holiday en los menores de 15 kilos, y en los mayores de 15 kilos se hace por superficie corporal total, ¿cierto? Entonces, si es por Holiday, significa que los primeros 10 kilos yo le pongo 100 cc por kilo. Entonces, si el niño pesa 10 kilos, por requerimientos basales debería tener 1000 cc de volumen, ¿verdad? Más el déficit. Y el déficit para un niño de 10 kilos, de una deshidratación leve, supongamos que uno estima, nunca nos va a dar igual el cálculo de ustedes y mío, pero sí bastante aproximado, o del niño de colega que está en contra que yo le hago gastarla. Pero si tiene un déficit leve, yo digo que le falta un 3% de agua a esos 10 kilos. Entonces esos 10 kilos yo lo transformo en gramos, que es la forma más fácil, y le calculo el 3% a esos 10 por 3, 10.000 gramos, por así decirlo. Entonces eso me va a dar en ml un 3%, serían 300 cc más, entonces serían 1300 que yo le tengo que reponer a ese niño. Ese es el volumen. De eso significa esto de Holiday más el déficit. El déficit viene del grado de deshidratación. Por eso es tan importante evaluarse en el riñón, turgor, ojos, lengua, llene capilar, frecuencia cardíaca, porque el grado de deshidratación es parte del manejo, es parte de los volúmenes que yo calculo. Ahora, ese déficit de agua, que a veces son severas, por ejemplo, si tengo un paciente con un 10% del peso, van a ser 1000 ml más, o sea, es el doble de lo que requiere diariamente. Se van a hacer 2000 ml. Ese déficit, como a veces suma mucho volumen, se pasa en 48 horas. Entonces, si
de requerimientos tengo 1000, el déficit, el 50% se lo paso en 24 y el otro 50% en las siguientes 24 horas. Y con eso yo traslado a mi paciente a una UCI pediátrica. ¿Y qué es lo que busca hacer la UCI? O sea, ¿qué es lo que viene a sumar la UCI pediátrica? La bomba de insulina. Pero créanme que todo el manejo inicial y quienes evitaron que ese paciente se intubara, fuimos los que estábamos en la periférica, no la UCI. La UCI viene a pasar la bomba de insulina porque se pasa en bomba, uno evita que la bomba se flashee durante el traslado, pero en el fondo la insulina en sí es el segundo paso del tratamiento. Lo inicial es manejar con agua, o sea, reconocer el diagnóstico y manejar de forma adecuada a ese paciente. Si uno está, por ejemplo, en Chanco, en Curicó, en Linares, no tengo UCI, pero el paciente en una hora está de más acá en el hospital, entonces no tengo que esforzarme en calcular una bomba de insulina que quizás si no es de mi expertise diaria, me equivoque y tienda a pasarle de más, porque los pacientes con cetoacidosis diabética tienen que bajarse la insulina gradualmente, o sea, la glicemia debe bajar gradualmente. Eso significa bajar máximo 100 miligramos por hora. O sea, si tengo 400, a la hora siguiente 300. Si tengo 400 y a la hora siguiente tengo 200, bajé muy brusco. Entonces, ese cambio en la glicemia tan significativo me puede provocar cambios en la osmolaridad y por lo tanto dar un alto riesgo de edema cerebral y que el paciente quede con alguna repercusión grave. O sea, ¿es importante el manejo? Sí, es muy importante. ¿Ya? Entonces, en la UCI pediátrica se inicia el manejo con la insulina, que es insulina cristalina, se inicia en bomba. La idea es la dosis entre 0,05 y 1 unidad por kilo por hora, pero lo más importante es que las glicemias no bajen muy brusco. ¿Y hasta cuánto se mantiene la bomba? Hasta que se corrige la cetoacidosis diabética. ¿Bien? Eso es lo importante. Y el edema cerebral se produce por complicación de la patología o por efecto de mi tratamiento. Y por efecto de mi tratamiento significa que le pasé demasiado volumen porque no hice los cálculos como correspondían y lo puse como al ojo, o porque bajé muy rápido la glicemia, ¿ya? Y cuando yo lo sospecho, paciente con cetoacidosis diabética que está muy comprometido de conciencia, que convulsiona, que se permanece, yo le corregí la cetoacidosis diabética, o sea, tenía un pH 7.1 de ingreso, ahora tiene un pH 7.35, pero sigue un nubilado, somnoliento, no responde estímulo, o pues el paciente necesita un TAC cerebral para descartar el edema cerebral, ¿ya? Y ya un paciente que tiene la carga de Cushing, que es la hipertensión, bradicardia, depresión, ojo, este paciente está a punto de enclavar, y un paciente con tanto edema cerebral que puede enclavarse y obviamente puedo desencadenar yo una muerte cerebral por no reconocer la patología. Entonces lo importante del edema cerebral es saber que es una potencial complicación y debo reconocerlo y manejarlo de forma empírica. Otra complicación, aparte del edema de la cetoacidosis diabética, es el estado hiperglicémico hiperosmolar. Este es más frecuente en adultos que en niños, pero también se puede producir en niños. Y en general se parece mucho como al debut de la diabetes tipo 1, pero se da con glicemias mucho mayores, con glicemia sobre el 600, valores como muy altos, ¿ya? En general este cuadro es más arrastrado que la cetoacidosis diabética, como les digo, es más de patologías de adultos y en ellos lo que requiere es mucha más hidratación que en una cetoacidosis diabética, ¿ya? A lo que voy es que si un paciente, yo le hice mis cálculos correctamente, de volumen, el cálculo del grado de deshidratación, mi requerimiento basal, y lo tengo hidratando y han pasado 12 horas y todavía no orina, o que quizás no sea una cetoacidosis diabética y sea un coma hiperosmolar y por eso me estoy quedando corto los volúmenes, ¿ya? Eso. ¿Preguntas de cetoacidosis diabética? Me confundí un poco cuando habla de restar y el volumen. ¿Cómo, perdón? Cuando se habla de hidratar al paciente, Sí.